Muy bien, perfecto. Así que nada, sin más, bienvenidos todos a este webinar organizado por la Oficina de Cereal Pimentel de Zaragoza sobre analítica predictiva y el impacto que tiene en las decisiones que toméis en vuestras empresas. Va a estar impartido por Cuedva, que bueno, pues es colaborador de Cámara Zaragoza desde hace unos años, eh, bueno, pues un experto en la materia y que os va a dar las pautas necesarias para que os pueda ayudar en analítica. Entonces, pues, bueno, por mi parte presentarme, soy Belén Arnas, con mi Muy compañera bien, Pilar bueno, pues Villagrasa y otro compañero que vamos se a unirá un poquito empezar. más tarde. Estamos en la Como oficina se de ha comentado, Pyme estamos para teniendo algún problema de audio. ayudaros en todo el tipo de No sé consultoría que si se me tengáis, oye bien, espero con que temas sí. relacionados con digital, eh, con todas sus soluciones que podéis solicitar. En principio, no sé si puedes pasar un poco de la presentación, Benito, por no dejar No, nada es que estoy hablando, pero no sé si... y no alargarlo demasiado eh, porque la idea es que... Sí. Ah, vale. vale. Vale, nada, nada, nada. No, no, perdona, Benito, que pensaba que había otra cosa. Vale, venga, entonces a Pero bueno, partir en de ahora, principio, que no si me os quiero alargar parece, mucho a más. partir de ahora Comentaros hablo que podéis yo. contactar con la oficina de Celera Pyme a través de los teléfonos que tenemos en la página web. Eh, hay un formulario de consulta que podéis rellenar en cualquier caso, pedirnos cita, que estamos en las oficinas de Tengo un que Castillo llamarles de la 19, administración. porque hemos cambiado de ubicación temporalmente hasta que Cámara Zaragoza, tal como es ¿Eh? operativa. ¿Al qué? Y en principio no me entretengo Sí, más aquí. y doy paso a Benito para que os pueda contar Yo lo voy con el interesante que moco es el webinar. colgando. Coge todo lo Si que os parece. quieras. Gracias. Muy bien, bueno, pues si os parece vamos a empezar. Quizá os pediría a todos durante la primera fase de la sesión que muteéis el micro porque está entrando ruido y estamos oyendo conversaciones que probablemente no son de personas de la reunión. Vamos a intentar bueno, ver los aspectos más relevantes de lo que es la analítica predictiva. Y lógicamente es un tema extraordinariamente extenso, por lo cual solo podremos hacer un repaso muy de gran altura, pero que bueno, que intentaremos que os sirva para fijar un poco posición en este camino. Entonces, lo primero que voy a intentar es definir qué es la analítica predictiva y en qué consiste, conocer un poco las herramientas básicas para la realización, no de toda la analítica predictiva, sino de la más común, que es de las series temporales, que es la predicción de series temporales. Ver un poco qué nos puede aportar la analítica predictiva en nuestro día a día y bueno, pues cómo se pueden tomar decisiones empresariales basadas en esta analítica. ¿De acuerdo? Entonces, quizá lo primero de todo que querría un poco comentar es que hay dos aspectos que en mi opinión son muy importantes. A veces la analítica predictiva es un poco vista como la magia negra, pensamos que lo puede todo. Y no es así. Entonces, en algunas reuniones o en algunas charlas sobre este tema, se me pregunta si un autónomo que realiza 60 facturas al año, puede hacer algo de analítica predictiva. Desde luego, sobre sus facturas, no. O sea, para realizar predicciones necesitamos datos y datos abundantes, ¿vale? Que tengan un cierto volumen. Si lo que estamos hablando es de una serie que tiene poquísimos datos y donde uno solo de ellos lo puede cambiar todo, una factura entra y facturó 400.000 euros al año y una factura pueden ser 200.000, pues es que no hay nada que hacer. O sea, esto hay que tenerlo muy claro. O sea, la analítica predictiva funciona cuando tenemos datos de una cierta frecuencia y calidad. Esto se puede entender perfectamente. O sea, imaginar que yo tuviera, por ejemplo, una única tienda en un único barrio de una ciudad,
pues solo tengo un subconjunto de compradores que tienen pues unas características muy aleatorias. De pronto se produce una fiesta sorpresa en la casa de enfrente y me compran un montón de Coca-Colas. No tengo manera de predecirlo porque no tengo nada que me permita hacerlo. Sin embargo, si tengo 200 tiendas en todo el país y eso un poco me uniformiza los perfiles sociales, los niveles de renta, los festivos, pues probablemente puedo hacer mucho más. Entonces esto es muy importante. Y luego otra cosa fundamental es que probablemente para hacer un esfuerzo dentro de lo que serían pymes y autónomos en cuanto a analítica predictiva, que se pueden hacer cosas, y iremos viendo algunas, quizá un poco, primero de todo, hay que tener una cierta prevención frente a lo que se llama el hype, el ruido tecnológico que nos rodea por todas partes. Ahora estamos con la inteligencia artificial, luego vendrá la computación cuántica y después vendrá la modificación genética de a saber qué. Bueno, todas estas cosas hay que tomarlas con una cierta prevención. En general, el problema nunca suele ser tecnológico y es más bien de procesos. Entonces debemos ser siempre pues, razonablemente críticos con soluciones sencillas que pensar que un simple algoritmo va a ser la solución de todo. Una pastilla que nos va a hacer perder peso y que vamos a poder resolver el problema. ¿Vale? Dicho esto, vamos ya a arrancar y vamos a meternos en harina. Lo primero, claro, estamos hablando de analítica predictiva. Entonces, claro, primero, analítica, primera palabra, analítica. Bueno, ¿qué es esto de la analítica? O cómo se divide o cómo se clasifica. Bueno, pues analíticas tenemos varias y varían un poco por su utilidad, por su función de utilidad, lo que nos pueden ofrecer. Y el primer nivel es la analítica descriptiva. Probablemente esta la conocéis todos. Esta es la que tenemos cuando somos capaces de hacer un cuadro de mando, somos capaces de hacer un informe donde lo que estamos haciendo es describir un conjunto de situaciones que se están produciendo en nuestras empresas en cuanto a volumen de ventas, clasificación por categorías de producto, quién ha vendido cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Esta analítica, lógicamente, nos permite pues, generar intuiciones acerca de los datos. Oye, parece que el mercado argentino está creciendo mucho, vamos a invertir más en publicidad en Argentina, por ejemplo. Podría ser una decisión que podríamos tomar basada en analítica descriptiva. Después está la analítica diagnóstica, que se superpone en muchos capítulos con la descriptiva, donde aquí lo que podríamos es un poco analizar en modo forense por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido. De pronto nos damos cuenta que nuestro margen comercial pasa de ser 10 a ser 5. Bueno, eso hay que explicarlo. Probablemente habría que ver un poco cómo está siendo nuestro mix de ventas, cómo están siendo nuestros procesos de compra, cómo están siendo los consumos que estamos teniendo en nuestro proceso productivo y entonces probablemente podríamos explicar esa reducción del 5% asignándola a distintos elementos. El siguiente apartado es la analítica predictiva, que es la que nos ocupa en la reunión de hoy y donde vamos a hablar fundamentalmente de series temporales o de causal forecasting. Pero, como podemos ver en la diapositiva, hay otros elementos. Está la simulación, los procesos de simulación y los análisis de regresión o de aprendizaje supervisado, que también son un elemento importante. Pero como os comentaba, la analítica predictiva es un terreno enorme, enorme, con muchísimas áreas y por lo tanto en una reunión con este ámbito que tenemos hoy, pues no la podemos ver en su totalidad. Entonces nos vamos a centrar en las series temporales. Y por último, tenemos la analítica prescriptiva, donde podemos hacer procesos de optimización matemática, heurísticas de resolución de problemas, allá donde la optimización, porque el proceso es muy complejo y el algoritmo le costaría miles de años, pues podemos encontrar una heurística que nos permita resolver un problema o podemos utilizar sistemas basados en reglas. Entonces, nuestro objetivo hoy es centrarnos en la analítica predictiva. Simplemente comentar que qué es eso de la simulación. Bueno, la simulación es un elemento muy interesante de la analítica predictiva y nos permite comprender mucho mejor
determinados procesos. El ejemplo más clásico es imaginar que tenéis un dependiente que está atendiendo en una entidad bancaria, por ejemplo, y queremos saber cuántas líneas tenemos que poner para que los clientes que llegan no tengan que esperar más de X minutos. Pues este tipo de cosas se hace con simulación. Se pueden hacer cosas muy interesantes y sobre todo en procesos industriales puede permitir optimizar muchísimo líneas de producción porque nos permite entender muy bien el problema. Pero, como os comento, no es el objeto de nuestra reunión de hoy. Otro elemento fundamental es la regresión lineal. La regresión lineal es, por decirlo de alguna manera, el core de todos los procesos de Machine Learning y lo que nos permite es explicar una variable dependiente, en este caso sería la i, en función de los datos conocidos de otras variables que son independientes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto se utiliza constantemente en analítica predictiva y en aprendizaje que se denomina supervisado y tiene una base matemática muy sólida y tampoco va a ser el objeto de nuestra reunión de hoy, pero es importante conocerlo porque es la base, es la técnica base para todo tipo de aplicaciones en las cuales tenemos que predecir determinados elementos en función de otros. Imaginar, por ejemplo, os pongo un ejemplo, que tuvierais que calcular los costes de producción de una fábrica, ¿de acuerdo? Y ese proceso fuera extraordinariamente lento y pesado y se hiciera muy pocas veces. Entonces, una persona podría decir, bueno, yo el coste total de la fábrica no lo puedo saber, pero puedo, por ejemplo, durante un mes, durante 30 días, eh, calcular el coste de producción de la fábrica utilizando como entrada, por ejemplo, el número de unidades producidas, el número de trabajadores presentes, el consumo de energía. Por ejemplo, imaginemos que tuvieras una influencia, por ejemplo, de la temperatura exterior. Entonces tendrías 4 o 5 parámetros y durante 30 días tendrías los parámetros de entrada y el parámetro de salida, el coste. Con eso podrías hacer un modelo y a partir de entonces, por ejemplo, estar trabajando 4 o 5 meses sabiendo tu coste y cada 4 o 5 meses volviendo a hacer un proceso de medida y reconstruyendo o recalculando tu modelo. Este tipo de cosas es para lo que está diseñado o funciona la regresión, ¿de acuerdo? Que hay infinitas técnicas sobre ello. Pero nosotros nos vamos a centrar en las series temporales, en lo que es la predicción. La predicción basado en datos históricos, o sea, en un conjunto de datos que tengo en el tiempo y que voy a intentar utilizar para poder realizar un pronóstico. Entonces, bueno, podemos definir pronóstico como el proceso de intentar predecir un poco el futuro. Y yo creo que todos estaremos de acuerdo en que esa predicción es extraordinariamente interesante desde un punto de vista empresarial. Un pronóstico eficiente nos puede dar muy buenos dividendos, un pronóstico inexistente pues nos deja al albur de posibles problemas o posibles pérdidas económicas que no podemos controlar. Por lo tanto, este es un punto muy importante y las empresas, sobre todo las grandes, invierten enormes cantidades de dinero en intentar tener buenos mecanismos de predicción. Veremos luego algunos. Bueno, ¿qué necesitamos a la hora de poder hacer pronósticos? Bueno, pues lo primero que necesitamos es saber sobre qué queremos hacer el pronóstico y necesitamos saber un poco la naturaleza que subyace al proceso que estamos intentando predecir. Si vamos a intentar predecir los números de la lotería, pues lo tenemos crudo, porque es un proceso absolutamente aleatorio y los procesos completamente aleatorios no pueden ser pronosticados ni con mucha ni con poca precisión, con ninguna, no hay manera. Entonces no podemos hacer gran cosa. O algo parecido pasa, por ejemplo, con la bolsa. Si la bolsa fuera predecible,
o completamente predecible, probablemente veríamos igual muchos más ricos de los que vemos, ¿no? Porque sería relativamente fácil batir al mercado con un algoritmo, pero como todo el mundo tiene algoritmos y además es un sistema de información imperfecto y no todo el mundo tiene la misma información, pues al final se comporta como un sistema muy, muy difícil de predecir. Entonces, ¿qué es lo que nos permite saber si una magnitud es predecible o no? Bueno, primero de todo, que entendamos los elementos que contribuyen a su variación. Hablábamos, por ejemplo, de algunos costes de fábrica. Está claro que si una mañana tenemos en la fábrica 20 trabajadores, no va a ser lo mismo que si tenemos 52. 52 personas probablemente van a poner en marcha más máquinas, más tiempo, van a encender más luces, van a hacer más gasto de agua, van a hacer mucho más gasto, ¿no? Entonces, parece que está claro que los costes de planta, el número de trabajadores es una variable que influye. Pero puede haber variables que son mucho más oscuras y que no somos capaces de determinar a priori, por lo tanto hay que encontrarlas. Otro punto, como decíamos al principio, es la cantidad de datos disponibles. Difícilmente vamos a poder hacer una predicción si tenemos una serie temporal de 3 datos. Ahí no hay nada que hacer. Necesitamos datos con una cierta abundancia. Si van a ser a nivel mensual, pues necesitamos varios años. Si van a ser a nivel diario, pues probablemente con unos meses podemos empezar a hacer algo. Y otro elemento que quizá tendríamos que tener en cuenta es la retroalimentación. Si mis pronósticos van a afectar a lo que estoy tratando de pronosticar, porque entonces, bueno, tendré que tenerlo en cuenta y probablemente influirá en mi ventana de pronóstico. En un proceso donde haya retroalimentación, pues probablemente no puedo aspirar a hacer pronósticos a muy largo plazo, porque no voy a tener control y tendré que trabajar a más corto plazo. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto a la predicción, lógicamente ha habido una evolución. Esta charla se orienta a pequeñas empresas, y por pequeñas empresas entiendo empresas que facturan menos de 20 millones de euros. Entonces, la evolución del forecasting pues, ha tenido una aceleración en los últimos años. Encontramos desde las empresas que son puramente reactivas, es decir, que no realizan ningún tipo de previsión en ningún campo. Tenemos las empresas que realizan pues las predicciones más elementales, más ingenuas, por decirlo de alguna manera. En este caso, un ejemplo clave sería pues, asumir que este mes voy a facturar lo mismo que el mes pasado, o que este año voy a facturar lo del año pasado por el crecimiento de la economía, un 5%, un 3%, un 2%. Entonces, bueno, es una forma de predecir. No necesariamente tiene que ser muy mala. Veremos luego los ejemplos que a veces es un algoritmo que funciona extraordinariamente bien. Después tenemos lo que sería la predicción o el forecasting estadístico, donde lo que hacemos es ya empezar a realizar un cierto análisis basado en datos históricos. Si nos centráramos quizá en uno de los aspectos clave de la predicción, que suele ser la gestión de almacenes y la predicción de la demanda, pues entonces necesitamos lógicamente datos históricos del máximo grano posible, del máximo nivel de detalle por producto o categoría de producto y sus ventas por distribución geográfica. Cuanto más detallados sean los datos, mejor para poder hacer las predicciones. En ese tipo de predicciones incorporamos elementos que luego veremos quizá con un poquito de detalle, como la estacionalidad, la tendencia, etcétera. Y es muy habitual que estos procesos se hagan en Excel, ¿de acuerdo? Entonces aquí estaríamos ya un poco, habríamos un poco salido ya de la jungla, estaríamos ya en la sábana, no, seríamos bípedos, habríamos empezado a andar, se nos habría caído el pelo y ya, bueno, pues podemos decir que empezamos a ser algo pronosticadores, ¿no?
El siguiente punto ya bueno, empieza a incorporar un nivel un poquito más sofisticado. Aquí ya entramos en predicciones con un mínimo nivel de automatización de tipo mensual o de tipo mensual o semanal. Y aquí podemos, incluso en algunos casos, introducir elementos que contengan una cierta jerarquía y efectos causales. Pues podríamos, por ejemplo, incorporar en nuestras predicciones de, de un determinado parámetro, pues incorporar elementos macroeconómicos, como podría ser el nivel de inflación o el crecimiento económico esperado por determinadas partes. Y este punto, bueno, pues aquí ya si lo intentas hacer en Excel y no lo haces bien, pues puede haber un problema. Pero aún se puede hacer en Excel y de hecho la mayor parte de las empresas lo hacen en Excel, ¿de acuerdo? Y los siguientes niveles, lógicamente, ya se produce un cambio, ¿no? Ya entramos en el terreno un poco ya más civilizado y empezamos a tener ya modelos específicos para hacer un poco las previsiones y tenemos una granularidad de los datos potente, tenemos que tener unos sistemas que nos permitan obtener datos de calidad y con la frecuencia necesaria, que suele ser normalmente el problema principal, y podemos utilizar técnicas muy sofisticadas que nos permiten realizar predicciones de corto plazo con niveles de precisión razonables. Y ya el último punto sería el que podríamos estar hoy, en el cual una empresa hoy podría aspirar, y es tener procesos donde apoyándonos en la nube podemos realmente disponer de un proceso completamente automático en el cual podamos capturar los datos de las fuentes de información de producción de la organización, normalmente el RP, y podamos subir esos datos a la nube, podamos incluirles aquella información que sea relevante y podamos aplicarles incluso distintos modelos y realizar un poco comparaciones y simulaciones o estudios un poco de qué pasaría si en la evolución de los datos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poco la evolución de la predicción. ¿Dónde estáis cada uno de vosotros? Bueno, pues, dependerá. Probablemente muchos estaréis aquí, probablemente alguno, al menos en finanzas, estará aquí. Probablemente muchos estaréis por aquí haciendo algún tipo de previsión básica y probablemente muy pocos estaréis en esta zona, si no ninguno. ¿Esto hasta qué punto me mejora o no me mejora? Bueno, pues aquí podéis ver, ¿no?, la combinación de modelado de demanda y machine learning decrecerá los errores y las pérdidas de ventas en un 33%. O sea, podéis aspirar a un poco poder mejorar las pérdidas desconocidas porque no teníais producto en el inventario o porque teníais demasiado. Probablemente podéis, vuestro nivel de mejora estimado sería un tercio aproximadamente. Lógicamente esto sería una cosa muy estadística y luego puede haber otros casos, ¿no? Pero porque podamos un poco cuantificar un poco en general qué nos puede hacer este tipo de analíticas. Entonces, quizá tendríamos que crear un poquito de vocabulario para ir un poco entendiendo en qué consiste este tipo de predicciones. Las técnicas son muy variopintas. Está, lógicamente, pues las predicciones más naif, más ingenuas, las medias móviles. Después tenemos un algoritmo, lo veremos ahora, el exponential smoothing, que es de los más ubicuos, que está implementado en Excel y que podemos usar con razonable facilidad.
Todos estos se aplican normalmente a corto plazo porque están basados en series temporales y nos permiten hacer predicciones de unos pocos meses hacia adelante utilizando una serie histórica. Y después tenemos técnicas más avanzadas basadas en modelos de regresión que nos permiten hacer predicciones a más largo plazo con modelos jerárquicos y con incorporación de variables externas a la serie temporal, ¿de acuerdo? Donde podemos un poco apuntalar nuestros datos históricos con otros datos. Entonces, simplemente de aquí sería importante que empecéis a construir, si vais a entrar en la analítica predictiva, tenéis que conocer un mínimo de vocabulario y alguno de estos términos os debe empezar un poco a sonar, un poco pues, lo que es los métodos ingenuos, lo que es una media móvil, lo que es una suavización exponencial, ¿vale? Lo más básico, lo iremos viendo alguna cosa más. Entonces, siempre que tengamos una serie temporal, tenemos que descomponerla en distintas posibilidades, o sea, en distintos bloques. Y esto es lo que permite que los algoritmos puedan tratar los datos. Normalmente lo dividiremos en 4 bloques. Por un lado estaría la línea base de la predicción. Después tendría un componente de tendencia en el cual veríamos un poco cómo está creciendo el objeto, y después veríamos el componente estacional, ¿de acuerdo? Cómo se descompone estacionalmente. Y el último término, que es el más importante, es el término del ruido. Es decir, porque si solo tuviéramos base, línea base, tendencia y estacionalidad, todas las series temporales serían perfectamente predecibles, pero hay ruido, la vida tiene ruido, es ruidosa. Entonces eso hace que los modelos tengan un cierto nivel de exactitud en un punto, pero que luego puedan fallar, ¿de acuerdo? Esto lo podemos ver en distintos tipos de series temporales, ¿de acuerdo? Y tenemos que saber que las series temporales se clasifican fundamentalmente en 2, las de tipo aditivo y las de tipo multiplicativo. En las de tipo aditivo el valor está basado en la línea base, la tendencia, la estacionalidad y el error, pero de manera aditiva. Sin embargo, en las series multiplicativas lo que se produce es una multiplicación, lo que se produce es una amplificación del efecto, ¿de acuerdo? Veremos ahora cuando veamos un ejemplo. Entonces, aquí, en este caso, por ejemplo, veis que tenemos una tendencia exponencial con estacionalidad multiplicativa. Veis que aquí la amplitud se va abriendo, ¿de acuerdo? Sin embargo, en esta es aditiva. O sea, en esta serie temporal vemos que la estacionalidad no crece. Sí que crece la tendencia, pero lo que es la distancia entre estos puntos y estos puntos no crece, ¿de acuerdo? Entonces, la tendencia, la línea base y la estacionalidad serán aspectos relevantes cuando tengamos que comprender los datos que estamos generando y cómo vamos a intentar tener un algoritmo que los prediga con razonable exactitud. Aquí podríamos ver una serie temporal clásica. Estos son los viajes en vuelos comerciales entre 1949 y 1960, y vemos la descomposición del proceso de manera muy clara. Esta es una serie de tipo multiplicativo. Vemos que en 1949 muy poca gente probablemente viajaba en verano en avión. Sin embargo, en los 60 vemos que se produce un efecto estacional muy claro y que cada año tiene un pico muy potente en un determinado mes. Probablemente son las vacaciones de verano. Entonces, y veis que aquí también aplican los grandes números. Aquí estamos hablando de millones y millones de pasajeros en miles de vuelos, en decenas de compañías aéreas. Entonces, claro, esta serie tiene unos elementos que permiten su predicción. La tendencia global es razonablemente clara. Vemos que la estacionalidad también es razonablemente clara y permite ver un nivel de ruido que lógicamente son las variaciones, porque si superpusiéramos esta línea recta con esto, nos daría aquí una curva perfecta, pero es que siempre hay ruido. Ha podido haber una guerra, ha podido haber un accidente aéreo, ha podido haber
conflicto y entonces pues, que los aviones no vuelen a una determinada zona y que se produce una variación, ¿de acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta, lógicamente. Entonces, dicho esto, tendríamos un poco que... vamos a hacer un pequeño ejemplo práctico para que veáis un poco cómo se pueden aplicar este tipo de algoritmos. Voy a hacer un tratamiento básico en Excel con una serie temporal para que veáis un poco los elementos básicos de la predicción y cómo podemos trabajar con ellos. Y luego nos centraremos en las herramientas de automatización. Vale. Vamos a analizar de manera muy sencilla, muy elemental, una serie histórica de datos, ¿de acuerdo? Voy a ponerla aquí. Y veis que tengo aquí una serie que voy a pintar, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la serie, es la misma que analizábamos antes. Veis que es los vuelos de pasajeros entre 1949 y 1960. Veis que disponemos de bastantes datos, un dato por mes, ¿de acuerdo? Y vemos que efectivamente se va produciendo una amplificación de la estacionalidad, o sea, tiene unas características de tendencia creciente y tiene también una fuerte estacionalidad. Entonces, ¿cómo podemos un poco tratar estos datos y poder empezar a hacer una serie temporal en nuestra pyme o en nuestro... Bueno, pues hay muchas formas, pero la más sencilla con diferencia, es simplemente hacer una tabla dinámica y dividirlo por meses. Entonces, hacemos aquí simplemente una agrupación y le decimos que queremos verlo por meses y por años y simplemente llevamos los meses a valores y, perdón, al revés, vamos a aquí esta y aquí esta y aquí esta. ¿Vale? Entonces veis que tenemos aquí perfectamente establecido lo que es los datos, pero vistos de otra manera. O sea, tenemos la información no como la serie temporal, sino lo tenemos de otra forma completamente diferente. Y si cogemos estos datos y los llevamos aquí, podemos también simplemente quitar los meses y poner los años en filas. Entonces, veis que si me pongo aquí y hago un gráfico, veis que es justo la línea de tendencia, que es una línea perfecta. O sea, veis cómo hemos obtenido la tendencia, simplemente poniendo los datos a nivel anual. Y ahora lo importante sería intentar ver cuál es la estacionalidad. Entonces aquí hago una operación muy sencilla, que es simplemente verlo como el porcentaje del total de columnas, y veo que aquí tengo la estacionalidad del periodo. O sea, aquí puedo hacer un promedio y si hago aquí, estiro esto y lo sumo, me da el 100% y si hago aquí la curva, veo que tengo aquí la estacionalidad, tengo el pico. Esta es la curva que me da la estacionalidad de la curva. Con estos dos elementos podría hacer una predicción formidable de este gráfico. O sea, no necesito más, porque como ya la he descompuesto en sus elementos fundamentales, soy capaz de hacer una predicción. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vemos que es una herramienta
en la cual se pueden hacer cosas, con Excel se pueden hacer lo que veíamos un poco de esos niveles de analítica básica. Esto se puede automatizar, se puede aplicar a varias series temporales, se pueden hacer cosas, pero es un poco manual. Entonces, ¿cómo nos ayuda Excel a poder automatizar este tipo de cosas de forma un poco más eficiente? Luego veremos cómo nos ayudan las librerías de software libre, que son las que normalmente más contribuyen a resolver estos problemas, y veremos finalmente las plataformas que nos pueden ayudar. En este caso, nosotros tenemos un algoritmo que se llama pronóstico ETS, que es de suavización exponencial. Entonces vamos a intentar predecir los últimos 3 meses de esta serie temporal, o sea, desde el año 58, desde el mes 1 del 58, estoy aquí, ¿vale? Entonces hago pronóstico y veis que tengo ahí un pronóstico ETS. Este pronóstico ETS es Exponential Smoothing, ¿de acuerdo? Entonces es la suavización exponencial. Le pongo la fecha que quiero predecir y le pongo los niveles que quiero que use. Le doy primero la variable independiente y después le doy el tiempo. Y le doy la predicción. Y lo estiro a los 3 meses sobre los que quiero hacer la predicción. Este es el algoritmo base que podemos utilizar en Excel, que disponemos todos de él para poder hacer predicciones basadas en series temporales. Si lo pintamos, vemos que su resultado es bastante bueno, ¿vale? Vemos que su resultado es bastante bueno. Entonces, bueno, esto tendríamos los métodos ingenuos, como hemos utilizado un poco ahora con la tabla dinámica. Tendríamos un modelo estadístico, que es la suavización exponencial, fácilmente disponible en Excel. Pero, ¿qué más tenemos un poco que nos pueda ayudar entonces a realizar nuestros modelos? Bueno, pues tenemos un poco un enorme volumen de herramientas gratuitas que nos permiten realizar predicciones. Vamos, primero de todo, a ver una de las más conocidas, que nos permite un poco comentar una tendencia que se ha producido en los últimos años, y es que casi todas las empresas grandes, en este caso Facebook, han empezado a utilizar de manera súper intensiva mecanismos de predicción. Y dentro de esa tendencia, Facebook liberó hace unos años una de las librerías más comúnmente utilizadas, desarrollada por su equipo de desarrollo. Es una librería que puedes utilizar desde R y desde Python, y es Forecasting at Scale. Es una herramienta de predicción que tú puedes utilizar de forma sencilla en tus herramientas. Lógicamente, esto de forma sencilla hay que ponerlo entre comillas, pero se puede hacer. De hecho, yo lo tengo hecho para que lo veáis, ¿vale? Entonces vamos a comparar una predicción, por ejemplo, con respecto a otra. Aquí yo tengo una función que he hecho donde incorporo el código Python en Excel y hago aquí profeta, y le doy los datos, ¿de acuerdo? Le doy los datos. Entonces le doy y si no tengo, vaya por Dios, justo no puede crear el objeto. Lo que he hecho aquí, un momento, os lo voy a enseñar. No voy ahora a intentar resolver el problema, probablemente algo en el arranque de Excel me ha hecho alguna cosa rara. Os enseño simplemente lo que os iba a mostrar. Simplemente aquí lo que he ejecutado ha sido la posibilidad de poder incorporar dentro de Excel código de esas librerías de Python, ¿de acuerdo? Entonces he usado esta función, profeta, que va a llamar al modelo, le voy a pasar los datos y voy a hacer una predicción. No voy a entrar ahora a ver qué es lo que está pasando aquí, probablemente es cualquier tontería, pero parece que ahora mismo pues, me está haciendo un efecto demo.
no quiero pararme a mirar lo que es. Entonces, bueno, veis que podría incorporar el código aquí mismo. De hecho, lo tengo hecho aquí y tenéis que está aquí con todas, ¿vale? Me pronóstico ETS y tenéis aquí el profeta, que lo preparé y funciona perfectamente, pero no sé ahora por qué no está dando esa solución. Tenéis aquí un montón de métodos que se pueden incorporar a este. Por eso un poco os comentaba que en los últimos años, ese elemento que veíamos en la diapositiva, en la infografía, un poco acerca de que determinadas cosas hacerlas un poco en una Excel era muy complicado, ahora lo son menos porque disponemos de muchísimas herramientas, ¿vale? Pero lógicamente puede haber gente que no quiera o no pueda permitirse utilizar un poco estas herramientas directamente. Y entonces, bueno, ¿qué posibilidades nos quedan? ¿Qué herramientas podemos utilizar? Entonces, vamos a echar un vistazo un poco al ecosistema de herramientas que disponemos. Entonces, en cuanto al panorama general, para poder hacer predicción de series temporales, la verdad es que la oferta es enorme. Tenemos, como he comentado, librerías de gran calidad, como puede ser Prophet, en Amazon, en Microsoft y en Google, en las tres, contamos con servicios que nos permiten automatizar la predicción de series temporales. Pero son servicios en general complejos y aunque se venden como elementales o de low code o de bajo código, todo lo que rodea estas plataformas pues requiere un conocimiento de técnico pues muy sólido de lo que es un poco los algoritmos, la plataforma, etcétera. Pero son tremendamente interesantes y desde luego pueden servir como una plataforma de despliegue y de exploración de las posibilidades que tienen este tipo de herramientas. Vamos a echar un vistazo rápido a alguna de ellas. Voy a abrir dos. A ver si lo abre. Time Series. Vamos a ver. Aquí está. Este sería, por ejemplo, vamos a echar un vistazo rápido para que veáis un poco en qué consiste. Tú tienes Azure Time Series Insight y tú puedes tener la posibilidad de utilizar esta herramienta. Podéis verla aquí, es una herramienta web donde tú puedes automatizar la ingesta de datos IoT de distintos elementos y aplicar a cada uno de ellos familias de algoritmos como las que acabamos de ver, por ejemplo, del profeta. ¿De acuerdo? Entonces puedes llegar con una granularidad enorme y lógicamente están orientados a ecosistemas de datos muy sofisticados, donde tengamos bases de datos, sistemas IoT, múltiples elementos, ¿de acuerdo? Entonces no sé si aplica en vuestro caso este tipo de soluciones que son completas en el sentido de que recogen la ingesta de los datos, su tratamiento, la aplicación de algoritmos y la salida de los mismos, ¿vale? Entonces esta sería una herramienta. Otra herramienta tremendamente interesante también que podría serviros para poder trabajar este tipo de aspectos es SageMaker. SageMaker es una plataforma parecida, quizá un poco algo más completa que en cuanto a enfoque que la que veíamos en Azure, en la cual podemos entrenar modelos y aplicar algoritmos bastante complejos de manera sencilla, pero lógicamente teniendo un conocimiento del contexto de la herramienta, de lo que es Amazon, pues muy grande. Y teniendo también que resolver múltiples problemas técnicos antes de empezar a probar esto, porque hay que subir los datos y hay que subirlos preparados correctamente, lo cual no es una tarea en absoluto trivial, ¿vale? Pero es otra plataforma que nos facilita mucho el desarrollo de este tipo de soluciones.
Contamos también con plataforma en Google, no entro demasiado, y luego hay otros productos comerciales donde quizá uno de los más interesantes puede ser Forecast Pro, donde aquí tenemos una herramienta que huye un poco del enfoque este súper complejo de plataformas en la nube, y aquí lo que tú tienes pues es un software que tú puedes instalar en un PC, pero que está específicamente diseñado para poder hacer predicción de series temporales con buenos algoritmos y con unas razonables capacidades. O sea, esto sería llevar, por decirlo de alguna manera, el enfoque Excel, el enfoque aplicación, llevarlo un poco al extremo, ¿de acuerdo? Pero siempre un poco de las familias de algoritmos que hemos comentado, ARIMAS, SARIMAS, ETS, Horwinters, con algoritmos un poco razonablemente conocidos dentro del Machine Learning y en la predicción estadística. ¿De acuerdo? Esta podría ser otra opción en el caso de que vuestras necesidades de predicción fueran elevadas. Lógicamente tiene versiones de prueba y se pueden hacer, pues aunque sea una exploración básica, veis que tiene el free trial y puedes un poco ver la demostración y estudiar si esta herramienta podría ser una manera de mejorar vuestros procesos de predicción. Y un último elemento, quizá ya un poco acercándonos un poco al final, estoy ya acabando, tendríamos aquí una plataforma como Prevedere. Vamos a echarle un vistazo, ¿no? Un poco a qué es esto de Prevedere. Prevedere es el líder, o ellos se anuncian como el líder en la predicción corporativa, en el forecasting avanzado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el enfoque es diferente. Esta empresa se centra en hacer predicciones acerca de normalmente sectores importantes de la economía, muy importantes, e incorpora y recolecta infinidad de datos de múltiples fuentes que luego agrega y te ofrece para poder hacer las predicciones. Por decirlo de alguna manera, ellos se encargan de recoger todos aquellos datos que puedan participar en un posible modelo de regresión, ponértelos accesibles y te ofrecen una plataforma donde tú puedes utilizar esos datos para hacer tus previsiones de venta de rodamientos en Turquía, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, no es una plataforma económica, pero es, bueno, es interesante, es bastante interesante. Lógicamente utiliza capacidades en la nube y si realmente te juegas mucho en la predicción, eres un fabricante de automóviles y quieres entrar a hacer una inversión en un nuevo país y necesitas conocer muy bien un mercado y cómo va a evolucionar, pues probablemente esto te puede servir, o eres una compañía farmacéutica y quieres ver un poco pues, cuál podría ser el impacto esperado de que tú incluyas un determinado producto en un mercado, pues con este tipo de herramientas puedes hacer cosas, ¿no? Entonces, veis que lo que es un poco la analítica predictiva tiene muchísimos elementos y quizá tendríamos un poco que ser conscientes, y ya termino, de cómo va a impactar esto, cómo puede impactar el uso de estas técnicas en mi día a día, ¿no? Lógicamente, pues aquí normalmente la mejora viene de un mejor uso de recursos, ¿vale? O sea, se supone que utilizando todo este tipo de técnicas vas a poder responder de una manera más eficaz en tus ventas, o sea, vas a poder suministrar a tus puntos de venta la cantidad de producto ajustada sin necesidad de tener un sobrestock, por lo tanto un sobrecoste, o sin necesidad de perder ventas. Entonces, bueno, vas a poder localizar todos tus recursos de manera más eficiente, y si conoces bien la dinámica de tus ventas, probablemente vas a poder responder con tus procesos de fabricación y vas a poder responder a posibles picos de las ventas mejor. Si aplicas este tipo de técnicas, y aquí no estaríamos hablando de las de series temporales, aquí en Customer Analytics
serían técnicas de regresión, pero puedes utilizar para analizar tus clientes, puedes utilizar modelos predictivos basados en regresión para hacer un poco la predicción de los clientes que se pueden marchar, hacer campañas personalizadas, mejorar la retención de clientes. Lo puedes también utilizar para hacer analítica de marketing, para ver un poco cómo pueden responder determinados clientes. Pero el elemento fundamental, en mi opinión, desde un punto de vista de una pyme, lo que debemos centrarnos es en lo que es la cadena de suministros, las finanzas y las operaciones. Es ahí donde un uso razonable de este tipo de técnicas pues nos puede ayudar a tener mejores predicciones de la demanda, por lo tanto, una mejor gestión del inventario y, por lo tanto, también una mejor gestión de la organización de los procesos productivos, de las operaciones, porque voy a poder dimensionar mis recursos humanos mejor. En finanzas, el uso de técnicas básicas de forecasting me va a permitir hacer pues decisiones de inversión más eficaces, basadas, aunque solo sea en unas razonables previsiones básicas, y en operaciones puedo utilizarlo también para poder analizar elementos de mantenimiento predictivo, puedo hacer mejores planificaciones, puedo mejorar mi eficiencia operativa de manera general, ¿de acuerdo? Entonces, por resumir y un poco dándoos un consejo que igual no necesitáis, pero yo os lo doy. Normalmente podemos decir que a día de hoy, la analítica predictiva ha tenido un avance enorme y disponemos de algoritmos suficientemente eficaces para predecir muchísimas cosas y de alta calidad. Entonces el problema ya no es el algoritmo ya tenemos más que suficientes. No he entrado en algoritmos de redes neuronales ni nada, porque bueno, te podríamos estar hablando una semana. Pero el algoritmo funciona. La clave ahora mismo es la integración de los procesos en las empresas. La dificultad está en obtener datos de la calidad suficiente y con la frecuencia necesaria, ser capaz de realizar el tratamiento de los mismos, ser capaz de, una vez he generado las predicciones, y esto pasa mucho en las organizaciones, haces un proyecto importante, generas unos datos, pero luego nadie sabe cómo usarlos, nadie sabe integrarlos otra vez luego en lo que sería el proceso de toma de decisiones o incluso en el propio RP de vuelta para que se tengan en cuenta esa información. Y después un proceso de supervisión de los procesos de forecasting para asegurar su calidad, porque este tipo de modelos puede comportarse muy bien en un entorno, un determinado algoritmo, pero puede que en un entorno diferente necesitemos otro. Entonces hay que monitorizar estos procesos y es aquí donde está la dificultad, ¿de acuerdo? Entonces la analítica predictiva presenta enormes oportunidades para mejorar nuestros procesos, pero debemos ser conscientes de que requiere una organización general y un poco pues una planificación que la ponga en el punto adecuado. No tiene mucho sentido empezar a pensar que quiero analítica predictiva si ni siquiera tengo los datos correctamente organizados y capturados en el RP y no tengo, por ejemplo, segmentadas las ventas por categoría de producto y por tienda y por lo tanto no voy a poder llegar a una predicción razonable. Voy a simplemente a cerrar un poco la presentación, ya habría acabado con esto, ya abrimos el turno de preguntas. Simplemente quiero poneros un fragmento de un vídeo porque veáis un poco, estos vídeos un poco, me da un poquito de prevención ponerlo, pero bueno, lo voy a hacer. Un poco de esto llevado al extremo. Por supuesto, esto es lo que no debierais aplicaros a vosotros, pero quiero que veáis un poco en qué consiste. Quiero que veáis un poco cómo hace estos procesos predictivos, cómo los hacen en Walmart. Pues es un vídeo muy corto, vamos a ver solo un minuto.
Aquí el jefe de diseño de Walmart nos está contando cómo hacen el proceso de predicción basado en procesos de 2 semanas. Los lunes reciben determinada información y inmediatamente tienen que ponerse a predecir todos los datos. Realizan un montón de modelos para poder cargar los camiones con el contenido correcto para que las tiendas tengan siempre material suficiente para venderle a los clientes lo que puedan necesitar. El proceso es enormemente complejo e incorporan montones de variables, por ejemplo, climatológicas y otras. Si suponen que va a haber un huracán y la gente se va a quedar en casa, envían más cerveza a los supermercados porque saben que va a haber un consumo brutal de cerveza porque la gente sabe que se va a tener que quedar en casa, entonces la gente compra cerveza. Entonces lo hacen con procesos, claro, enormemente automatizados que después se relacionan con sus almacenes y con la carga de los camiones que salen a cada uno de los sitios, ¿no? Entonces este sería, por decirlo de alguna manera, un proceso a máximos. Y de hecho tan grande es el proceso que requieren pues una computación muy potente, que por eso es un poco el sentido del vídeo, que son tarjetas Nvidia, de las tarjetas clásicas de los videojuegos que son utilizadas para hacer este tipo de predicciones, ¿no? Esto sería un ejemplo muy sencillo de cómo se puede utilizar esto para que una empresa realmente responda a las necesidades de su mercado de manera eficiente. Muy bien, bueno, no sé si hay alguna pregunta, hay espacio para ellas. Hemos tenido problemas con el audio, pero entiendo que si alguien tiene cualquier Sí. pregunta le diría que abriera el micrófono y que nos la lance directamente y Sí, porque si la respuesta... por el chat no ha habido ninguna, así que me imagino que si quieren hablar pueden abrir el micro y que hagan consultas. Muy bien. Pues si no hay consultas, cerraremos. Vale, sí, Hemos tenido bueno, que pasarnos un poquito porque hemos empezado un poquito más tarde. sí, pues posible que haya alguna Te hago un persona que haya tenido que salir, sí, efectivamente. Muy bien, bueno, pues son las 10:05, yo creo que más o menos hemos cumplido el plazo. Bueno, yo creo que bueno, ya todos habéis visto un poquito lo que es la base de esto. Si cualquiera de vosotros necesitáis más ayuda en este terreno, pues no dudéis en contactar con cámara y ellos os redireccionarán a las personas un poco adecuadas. Y facilitaremos la presentación y enviaremos también el link de la grabación de la charla de sesión. Así que sí, efectivamente ha sido muy interesante. Perfecto, muy Vamos. bien. Pues muy bien. Muchísimas gracias a todos y un saludo. Muy buenos días. Muchas gracias.